en la primera carta escrita de Pablo a Timoteo, primera carta escrita de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice nuestro Señor en su santísima palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo le dice a Timoteo que haga una exhortación ante todas las cosas, ante todo. Exhortar es animar, exhortar es considerar, exhortar es pedir que se ruegue, como aquí lo dice, que se ruegue por todos los hombres, rogativas, a que se hagan rogativas, o sea, ruegos al Padre Celestial. Oraciones, oremos, ¿verdad? Y peticiones, pedir al Señor. Si algún hermano viene y me pide por una persona que no es cristiana, que está en problemas, está en dificultades, que está pasando por un divorcio, que está pasando por una situación adversa en su vida, yo no voy a llegar y le voy a decir: es que no puedo orar por él porque no es cristiano. No. Aquí Pablo nos dice que oremos por todos los hombres y hagamos peticiones por todos los hombres. Cualquier petición que algún incrédulo venga y te pida para que ores por otro incrédulo que está en una situación de alcoholismo, por ejemplo, no voy a llegar yo y le voy a decir: oye, no puedo orar por él porque no es cristiano. No. El Señor nos exhorta, nos pide que roguemos, que oremos, que hagamos peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por el vecino que me está fastidiando todo el tiempo, ora por él, ruega por él. Por la suegra metiche que está todo el tiempo ahí metiéndose en mi matrimonio, ora por ella. Ruega al Señor por ella. Por todos los hombres tenemos que orar. Por todos. Luego dice la palabra bendita del Señor: por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos, dice el Señor, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué nos pide Pablo? ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Que también ore por el emperador romano que estaba en ese momento, ¿verdad?, gobernando todo ese dominio que tuvo el imperio romano. ¿Y cómo eran los emperadores romanos? ¿Eran piadosos, eran santos, devotos a Dios? ¿Eran incorruptibles? No aplicaban ningún tipo de soborno? ¿Gobernaban impecablemente? Claro que no.
Yo creo que de los imperios más crueles y más sanguinarios y más injustos que ha habido en la historia de la humanidad es el Imperio Romano. Cometieron los emperadores cualquier tipo de atrocidad, cualquier tipo de iniquidad, ruindad. Perseguían los emperadores a los cristianos, los mandaban matar, los echaban con los leones. Cuando está escribiendo Pablo esta carta, estaba ni más ni menos gobernando el emperador Nerón. Fue terrible Nerón. Él en su locura incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos. Y Pablo aquí le dice a Timoteo que ore por los reyes. Si yo le pido a alguien que no es cristiano que ore por su presidente o por su rey o por su gobernador, ¿qué te va a decir? No, yo que voy a andar orando por ese señor. ¿Qué voy a andar orando por alguien corrupto, alguien inepto, alguien que no sabe gobernar, alguien que ha tratado así a la gente, alguien que no ha sabido hacer bien su trabajo? ¿Cómo voy a orar por él? Es justificable si un incrédulo te contesta de esa manera. Pero en un cristiano no. En un cristiano no. Porque el amor de Dios que abunda y mora en nuestros corazones, el Espíritu Santo gobernando completamente este templo, nos permite, nos ayuda a orar por alguien que a lo mejor es todo lo que acabo de describir. Tal es así que Pablo le pide a Timoteo que ore por los reyes y por los que están en eminencia, todos los que tienen un cargo importante, así sea tu jefe delegacional. Es más, tu jefe de manzana. Si tienen ustedes jefes de manzana y los identifican, oren por ellos. Oren por ellos. Para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay un motivo por el cual tenemos que orar por nuestras autoridades, nuestros gobernantes. Tal vez el Señor escuche nuestros ruegos y le cambie el corazón a ese gobernante. Y vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Para Dios es bueno, es agradable que oremos por nuestros gobernantes, por los reyes, los que están en eminencia, en cargos públicos, y por toda la gente, por todos los hombres. Para Dios es bueno, es agradable. Acabamos de tener una jornada electoral el domingo pasado. Gracias a Dios, ese día no hubo problemas. Todo estuvo tranquilo dentro de lo que cabe. Pero según los resultados, ¿verdad? Va a seguir la polaridad en el país. Van a seguir los que están a favor y los que están en contra. Pero nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de ponernos del lado de los azules o del lado de los guindas?
Yo creo que debemos de ponernos del lado de Dios, porque así lo dice su palabra. No lo dice el pastor Juan Antonio Celis, lo dice su palabra, ¿verdad? Debemos de ponernos de parte de Dios. Que si le conocemos a tal candidato, tal situación, si es progresista, si es corrupto, si va a hacer lo que se hacía anteriormente, eso es cosa de esa persona y de Dios. Se las va a entender con Dios, se las va a ver con Dios algún día en el juicio. Porque dice el libro de Hebreos que está estipulado para el hombre que viva una sola vez y después de el juicio, entonces esa persona le va a dar cuentas a Dios. ¿Cuál es la postura que tenemos que tener nosotros como cristianos? Orar, nada más. Y no participar en conversaciones que contaminen. También Pablo le dice a Timoteo, aquí mismo en sus cartas, que no contendáis sobre palabra, no contiendas con la gente sobre palabra, sobre fábulas judaicas, sobre genealogías interminables, le dice. Que nada más acarrean disputas en vez de edificación. A mí me ha tocado estar en una mesa donde uno le va a los azules y el otro le va a los guindas. Y se arman polémicas fuertes. ¿Qué edificación hubo ahí? Ninguna. Ninguna. ¿Qué debemos de hacer nosotros como cristianos? Si estamos en medio de entre los azules y de los guindas, decir, la palabra de Dios dice que tengo que orar por mi gobernante, por mi rey, por mi alcalde, por mi presidente, y eso es lo que yo hago. Si es bueno o malo, Él se les va a entender con Dios. Pero yo obedezco al Señor, yo oro por mi presidente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual, dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mi Señor Dios quiere que los gobernantes conozcan la verdad. Mi Señor Dios quiere que los gobernantes sean salvos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos. Señor mío, tócale el corazón a nuestra presidenta de la República, la presidenta electa, tócale su corazón para que te conozca, Señor, para que conozca que por medio de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, ella puede ser salva. Orar así al Señor, pedirle por esa persona. Si somos obviamente muchos los que estamos orando al Señor, bueno, pues puede que esa persona conozca a Cristo. En algún momento de su vida, igual y a lo mejor terminó su sexenio, pero más adelante, ¿quién dice que a lo mejor alguien le predica la palabra y recibe a Jesús como su Señor y Salvador de su vida? Porque eso es lo que quiere Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos. Hasta Nicolás Maduro, por ejemplo. Mi Señor Dios quiere que sea salvo. Lula da Silva, antijudío, igual. Petro, el de Colombia, que es antijudío. Mi Señor Dios quiere que sea salvo. Ahí le toca a los de Colombia, a los hermanos de Colombia, orar por él. Pero no juzgar, ¿verdad? No condenar. Eso es lo que nosotros como cristianos es lo que tenemos que hacer. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
No nada más aquí el Señor toca este asunto de orar por nuestras autoridades. Romanos 13, ¿verdad? Romanos 13. Versículo 1 y 2. Dice nuestro Señor en su palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Hay algo que no se puede entender de este versículo? ¿O si se entiende? Debemos de someternos a la autoridad. A cualquier autoridad, ¿eh? Si yo insulto a un policía, es como si estuviera insultando a Dios, porque esa autoridad la puso Dios, viene de parte de Dios. Porque si ustedes siguen leyendo Romanos 13, dice la palabra del Señor que Él pone las autoridades para que haya orden, para que el delincuente o el que hace obras malas, ¿verdad?, se alinee. Pero nosotros tenemos que someternos a toda autoridad, de cualquier índole, porque vienen de parte de Dios, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, que la candidata a la presidencia de la República, que va a tomar posesión el día 1 de diciembre, está puesta por Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios aquí escrita. Recuerden que mi Señor Dios tiene un plan profético, ¿verdad?, establecido. Él tiene su ajedrez geopolítico. Entonces Él va poniendo las piezas para que se vaya cumpliendo su palabra. ¿Cuántos presidentes en América Latina ya se han puesto en su declaratoria de que reconocen a Palestina como Estado independiente, o que Israel es un genocida? En América y en Europa se están promulgando, se están haciendo, ¿verdad? Los países están tomando esa postura diciendo que Palestina es un país y lo declaran como Estado. Se tiene que cumplir la palabra de Dios, porque dice que en Zacarías 12 que todas las naciones van a estar en contra de Israel. Todas. Todas. Entonces todos esos presidentes puestos por Dios en este tiempo final, cada uno van a empezar a odiar a Israel, a estar en contra de Israel y a estar a favor de Palestina, porque está escrito. Entonces mi Señor Dios es el que pone reyes y quita reyes, según Daniel 2. Toda autoridad es puesta por Dios. Ahora que hay algo interesante, yo aquí escribí acerca del versículo 1,
Dice, Dios establece a los líderes de una nación, pero no siempre para bendecir a la gente, a veces para juzgar a la gente o para preparar a la nación para el juicio. A lo mejor Dios pone un presidente en una nación, no voy a decir cuál, pero el Señor pone como presidente a una nación para juicio. Porque en esa nación la gente está haciendo muchas cosas malas. Idolatría, muertes, homicidios, feminicidios. No estamos muy lejos de la frase que dice que cada nación se merece el gobernante que tiene. Y si nos ponemos nosotros a investigar las naciones en el mundo, ¿cuáles son las que han ido bien, las que han estado bien? Por ejemplo, Suecia, Noruega, Finlandia, son naciones que tienen un bajo índice de criminalidad, ¿verdad? Hay que ver qué gobiernos tienen. ¿Me explico? A lo mejor Dios puso esos gobernantes para bendición. ¿Por qué? Porque el pueblo responde. ¿Sí me explico? Un caso muy sonado, Haití, por ejemplo. El país Haití, vean nada más, ni presidente tiene. Están viviendo ya en pura anarquía. Todos contra todos. ¿Por qué? Porque practican el gurú. Haití estaba sometido por el gobierno francés hace 70, 80 años. Y los haitianos de aquel entonces le pidieron a Satanás que los liberara de ese país opresor que era Francia, de ese entonces. ¿Y se las cumplió? Francia después se retiró de Haití, pero como siempre, el enemigo te cumple lo que le pides, pero después te la cobra. Vean cómo está Haití. Y no buscan a Dios, no buscan a Cristo. Es el vivo ejemplo. Entonces, en cada nación, a veces por bendición el Señor pone un presidente o por maldición, para juicio. ¿Ok? Pero como cristianos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Someternos someternos a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Es el que pone el orden, el que pone quién es el que gobierna aquí, quién es el que gobierna allá. ¿Sí? Otro ejemplo, si Biden no hubiera sido presidente de Estados Unidos, ¿tendría ahorita el mundo como está? No. Biden es un presidente bélico. Ha trabajado con diferentes presidentes, con George Bush, ha trabajado con Bill Clinton, ha trabajado con Obama. Y en esos gobiernos siempre hubo guerra, menos con Donald Trump. ¿Por qué tenía que estar ahí Biden en ese momento en la presidencia? Para provocar todo lo que vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque está escrito. Guerras y rumores de guerras. Israel, por ejemplo. Antes, y esto tiene 2 años, antes de que Netanyahu volviera otra vez al gobierno, tenía un gobierno plural. Izquierda, derecha,
centro y hasta un partido árabe. Estaba totalmente... Y esto tiene poco, tiene 2 años. Si ese gobierno, no me acuerdo ahorita, era Lapid, creo, Yair Lapid, el primer ministro antes de Netanyahu. Si me equivoco, discúlpenme. Pero si ese gobierno plural hubiese estado en este momento, ¿tendríamos el problema que hay ahorita en Israel? No. ¿Me explico? Netanyahu tenía que estar ahí. Ahí tenía que estar Netanyahu para provocar lo que estamos viviendo, porque está escrito que así va a ser. Entonces el Señor pone reyes y quita reyes. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos y someternos. Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sí? Otra escritura que habla de que debemos de someternos a las autoridades es Tito. Tito capítulo 3, versículo 1. Amén, hermanos. Dice nuestro Señor en su palabra, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a autoridades, que obedezcan, dice. Hay una coma y luego dice que obedezcan. Luego otra coma. Que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ese mostrar toda la mansedumbre significa ustedes son cristianos y deben de ser amorosos con todos, mansos con todos. Pero ahí andamos hablando mal del presidente. Y yo he escuchado, no voy a dar nombres, pero en un círculo muy cercano, que despotrican en contra del presidente, que hablan cosas tremendas. A veces ciertas, a veces no ciertas, no sabemos. Pero como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Orar nada más y bendecir. Como ya dije, estamos en una reunión de café, están los azules, están los guindas y estamos nosotros ahí en medio. Es bueno que participemos tirándole al presidente. Estamos pecando. Estamos pecando. Si esos dos que son azules y esos son y el del otro lado guindas no son cristianos, van a ver en mí una postura diferente. Bueno, ¿tú qué piensas? Dime. Pues yo pienso que tengo que orar por él. Dios en su palabra me pide que yo ore por él, para que nos vaya bien a todos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué van a pensar tanto este como este?
pues se van a quedar, como decimos, de a 6, ¿no? Se van a quedar, ¿cómo? Esa es la diferencia que quiere Dios para nosotros. Porque recuerden que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, somos celestiales y las cosas celestiales tenemos que hacer. Amar a nuestro prójimo, incluso a nuestro presidente, que es mi prójimo. Lo tengo que amar para que le vaya bien, tengo que orar por él. Entonces, si en una discusión, en una polémica tremenda entre dos bandos estoy yo en medio, pues yo calladito. Es más, no sé por qué ni estoy ahí, yo agarro mejor y me voy porque me puede contaminar. Pero ¿qué opinión tengo que dar? Tengo que orar por mi presidente. Porque así me lo dice Dios en su palabra. Tengo que orar por él para que nos vaya bien a todos. Eso es lo que quiere el Señor. Que marquemos nosotros la diferencia del mundo a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, mi Señor Dios les dice que quiere hacer de ellos un pueblo especial para que todas las naciones se fijen que en Israel existe el Dios verdadero. Que Israel ponga la diferencia. En aquel entonces, en aquellos ayeres, por ejemplo, no había descanso. La gente que trabajaba no descansaba. Y mi Señor Dios les dijo, santificarás el día de reposo. Reposo vas a tener de todas tus obras. Ahí está marcando mi Señor Dios la diferencia de los pueblos, ¿verdad?, cananeos y de los pueblos como Egipto, que el trabajador nunca descansaba. Mi Señor Dios les dice a los israelitas, yo quiero hacer de ustedes un pueblo de sacerdotes, un pueblo especial para que las naciones se fijen en ustedes y sepan que hay Dios verdadero en Israel. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que nosotros marquemos esa diferencia, que no nos involucremos en memes, por ejemplo, que nos estemos burlando del presidente. Ya quisiera, imagínense, me dicen, ¿tú quieres ser presidente de la República? Imagínense qué paquetote, ¿no? Tienes que quedar bien con todos. Y obviamente a veces no quedas bien con todos, no puedes quedar bien con todos. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente orar y no participar de lo que el mundo hace y participa. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, para con todos los hombres. Ese que a nadie difamen, o sea, incluye nuestras autoridades, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, no se peleen, no estén en revueltas, no estén involucrados en marchas, revueltas en contra del gobierno. A eso se le llama sedición y eso es pecado. Sino que seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Eso éramos nosotros. Antes de Cristo, antes de recibir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, éramos así, igual que el del mundo. Pero viene un pero, dice, hay un pero en el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor ya nos salvó. El Señor ya nos quitó, nos sacó de todo lo que éramos antes. Entonces ya no debemos de ser como éramos antes. La bondad de Dios ya se manifestó por medio de Jesucristo nuestro Señor y nos regenera, como dice aquí el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque no merecemos la salvación, pero por amor mi Señor Dios a nosotros nos la da. Esa es la misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. Esa regeneración es la nueva vida que el Señor ya pone en nuestra mano para que vivamos en ella. Esa nueva vida de paz, esa nueva vida de gozo, esa nueva vida de reposo, es la que el Señor quiere para nosotros. Por el lavamiento, dice, de la regeneración. ¿Cómo nos lava el Señor para tener esa nueva vida? Nos lava por medio de su palabra bendita. Por medio de su palabra, Efesios 5:26 lo dice, que nos lava por medio de su palabra. O sea, si nosotros escudriñamos la palabra, nos va lavando, nos va purificando. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Luego también el Espíritu Santo obrando en nosotros también, redarguyéndonos. Si estaba a punto yo de hablar en contra de mi presidente, el Espíritu Santo de Dios me dice, ¡hey! No te atrevas. No lo hagas. Y menos delante de otro cristiano que, entre comillas, que está hablando mal del presidente, porque suele suceder. Mejor calladito. Y ahí marcamos la diferencia. Ahí marcamos la diferencia. Y damos testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Y que Dios está en nosotros. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Mi Señor Dios no es Dios de miserias. El Señor nos llena de su Espíritu. Abundantemente nos da su Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya tenemos herencia, hermanos. Ya tenemos herencia y no es terrenal. Tenemos una herencia que no se marchita. Inmarcesible, dice Pedro. Inmarcesible. Eterna en los cielos. Entonces, andemos como lo que Dios quiere que seamos en este mundo, sus hijos, somos sus hijos. Y comportémonos como Dios quiere que nos comportemos, obedeciendo a nuestros gobernantes, orando por ellos, rogando por ellos, pidiendo al Señor por ellos. Y tampoco, porque está el otro extremo,
No confiemos en nuestros gobernantes. Ese es otro lado. Hay gente que idolatra al presidente. Hay gente que casi es su Dios. Ese es el otro extremo. Pues también está mal, estamos pecando. Porque dice Jeremías 17:5, vamos para allá. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová. Firme Jeremías, tajante, ¿verdad? Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Hasta su carne, ¿verdad? Todo su ser pone por el otro hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, ya deja de confiar en el Señor y mejor confía en mi presidente. Es mi superhombre, me va a resolver todos mis asuntos, mis problemas, y dejo de confiar en Dios. No, también está ese extremo que a Dios no le gusta. Maldito el varón que confía en el hombre. No confiemos en el hombre. Oremos por él, oremos por el presidente, oremos por nuestras autoridades, pero no confiemos en él. Porque también el Salmo 130 y 146, Salmo 146, versículo 3. Nos dice el Señor en su palabra: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Sí? Esa le pueden poner la concordancia de Jeremías 17:5, ahí abajito, ¿verdad? Tanto Salmo 146, versículo 3, abajito le ponen Jeremías 17:5 y viceversa. En Jeremías 17:5 poner Salmo 146, versículo 3, ¿verdad? No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre. Jeremías 17:5. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No es Dios. No es Dios para que confiemos en él. Debemos de confiar en Dios. Pues sale su aliento, dice, o sea, muere. Exhala el espíritu, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Quiere decir, es un ser humano. Es un ser humano, y si no es cristiano, pues es un hombre caído que muere y hasta ahí llegó. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, en este nuevo comienzo que viene a nuestro país, seamos sabios y no nos comportemos como el mundo se comporta, como la gente secular se comporta, insultando, hablando mal, sino simplemente orar y pedirle al Señor con todo nuestro corazón por nuestro presidente, por nuestra nueva presidenta que viene, que el Señor le dé el entendimiento, la sabiduría para dirigir este país correctamente, y que mi Señor Dios Santísimo le toque su corazón para que ella conozca a Jesucristo, para que reciba a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador en su vida. Oremos por México,
Oremos por nuestra nación, que por el remanente fiel que vive en este país, bendiga este país, bendiga nuestra nación. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.